La verdad del río Manzanares. El río Manzanares nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en la estrella hídrica de San Lorenzo, y desemboca en la playa Los Cocos. El estado en el que este río se encuentra es inimaginable, toneladas de basura que anualmente sacan del río, y las empresas distritales no han hecho mucho por recuperarlo. La situación empeoró cuando personas empezaron a habitar a las orillas de este, así causando grandes contaminaciones. Hola, mi nombre es Harold Estrada, soy el director de la Fundación Salva tu Río. Estamos aquí en la desembocadura del río Manzanares y pues queríamos como contarles un poquito qué es lo que ha venido pasando con el río Manzanares durante algún tiempo. El río Manzanares lastimosamente se ha venido contaminando desde los últimos 40 años para acá por un fenómeno de carácter antrópico. Y cuando hablamos de carácter antrópico, pues yo creo que ustedes sobreentienden que está la mano del ser humano metida en ese tema. ¿Y por qué decimos eso? Porque en la medida en que se invadieron las rondas de los ríos, sobre todo la cuenca baja del río Manzanares, pues empezó a tener problemas de contaminación gravísimos. ¿Y problemas de contaminación en qué sentido? Que la gente comenzó a arrojarle todo lo que son los residuos sólidos de sus casas, que son residuos domésticos, y de igual manera muchas de las aguas servidas y las aguas negras pues están llegando al río Manzanares. Esto ha hecho que sistemáticamente el río Manzanares pues tenga ahora una configuración de contaminación que justamente el trabajo que se está haciendo junto con las corporaciones como Corpamad, como algunas organizaciones de base que han venido trabajando en temas de recuperación del río, pues lo hagamos paulatinamente, pero más con un enfoque pedagógico. Y el enfoque pedagógico es llegar a las comunidades y sensibilizarlas en torno al territorio para que por lo menos si están asentados en las rondas, no le están vertiendo ese tipo de materiales al río. Entonces el objetivo fundamental de todo en esto es educación ambiental. Si hacemos una buena educación ambiental, si hacemos una buena sensibilización, si desarrollamos sentido de pertenencia alrededor de nuestros territorios, pues las comunidades van a tener una mejor calidad de vida y obviamente va a estar representada en la calidad del agua. Si tenemos un agua limpia, un agua de buena calidad, pues van a mejorar las condiciones del río en todos los aspectos. Vemos cómo la misma biofauna viene variando en la medida que el río se contamina, pues vemos cómo cambian el tipo de animales y el tipo de biofauna que va llegando. Cuando un río está sano vamos a encontrar una biofauna propia de esas zonas de ronda de ríos. Como ya ustedes han visto, están las garzas, están las ardillas, están las iguanas, e incluso hasta monos en algunas regiones de acá del Caribe. Encontramos en las desembocaduras de los ríos asentamientos de monos. Entonces, digamos, eso es como lo que denota que un río se encuentra relativamente en buenas condiciones. Cuando el río ya empieza uno a ver que llegan serpientes, que llegan ratas, que llega el florero, es porque hay indicios muy fuertes de que hay un foco de contaminación y por eso empieza a variar ese tipo de biofauna. Entonces lo que tenemos que evitar es justamente eso, que esa biofauna haga esa transición de un río limpio, aireado, a un río contaminado. El río Manzanares lamentablemente sufre de contaminación debido a la actividad humana y la falta de tratamiento de aguas residuales. Esto afecta negativamente a la flora, fauna y calidad del agua del río. La contaminación del río Manzanares se debe principalmente a la descarga de aguas residuales sin tratar, vertidos industriales y la acumulación de basura. Esto ha provocado la disminución de la biodiversidad acuática, la proliferación de algas y malos olores en algunas zonas del río. Se están realizando esfuerzos para mejorar la calidad del agua y restaurar el ecosistema del río, pero aún queda mucho por hacer.
Muy buenos días, me presento, mi nombre es Javier Montalvo, soy coordinador comercial de la Fundación Santa Marta Sostenible y el día de hoy me encuentro con el Instituto La Milagrosa en una limpieza y una sembratón aquí en la orilla del río Manzanares. Este video también tiene como función pues concientizar a todas las personas aquí de la ciudad de Santa Marta para que tengamos un río limpio, para que dejemos de contaminarlo, para que pues podamos darle un uso, ya que pues por la contaminación que tiene dicho río no podemos darle un buen provecho, no podemos utilizarlo y de nada sirve nosotros como proyectos que tenemos las barreras atrapa basura si todas las personas que viven cerca o alrededor del río, cada vez que llueve o sin temporada de lluvia, siempre arrojan todo tipo de desechos, tanto sea como reciclajes, neveras, colchones, hasta animales muertos que varias veces nos hemos encontrado con trabajadores. La idea pues es ya cambiar ese chip de aquí de las personas, concientizar, hacer una ciudad pues más sostenible, porque al final nosotros somos una ciudad que vive del turismo y si nosotros pues no tenemos una ciudad limpia y agradable para el turista, no creo que quieran volver. Muchas gracias. Cuando fuimos al río Manzanares, había personas que querían recuperar el río como era antes. En sus caras se les podía ver la tristeza por el estado actual del río, muy sucio y contaminado. ¿Qué produjo eso? Fue la entropía humana la que fue evolucionando con el paso del tiempo. Una señora nos contaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, que antes se podía lavar ropa y bañarse en ese río. Además, pescar era su sustento diario, pero ya no pueden hacerlo debido al estado actual de este. El río Manzanares aún se puede salvar. ¿Cómo podemos hacerlo? Plantando mangles, ya que los manglares reciclan los contaminantes, mantienen la calidad del agua y proporcionan un hábitat o una fuente segura de alimentos para la vida silvestre. También, no lavar la ropa en el río. Al lavar la ropa en el río, muchos de los químicos que usamos para limpiar nuestra ropa deterioran aún más el río. Nos encontramos con la señora Mercedes Guerrero, que nos va a contar desde su experiencia cómo afecta la contaminación del río Manzanares a los habitantes. Bueno, mi amor, nos afecta bastante en cuestiones de mosquitos, en cuestiones a veces de malos olores, sobre todo hay una poza que está aquí alrededor aquí del río Manzanares, que eso está en las instalaciones del Batallón Córdoba y siempre hemos tenido esa polémica y esa guerra ahí de que cuando eso como que está en emergencia, pues esas aguas las tiran al río Manzanares y eso afecta bastante porque eso tenemos que en ese momento no sé ni que desaparecernos con los malos olores, qué cosa tan horrible. Y por aquí hay muchas personas enfermas, sobre todo hay personas de la tercera edad que están enfermas y eso les afecta bastante. Muchísimas gracias. El río Manzanares es el encargado de transportar aguas de gran calidad que se dedican al abastecimiento público y es figura representativa del Magdalena. En la actualidad está agonizando con 250 toneladas de basura al año. Tiene todo tipo de desechos domésticos, medicinales, industriales, etc. Por ende, para nosotros realizar la limpieza del río Manzanares, además de una experiencia única, nos hizo crear conciencia del mal uso que le estamos dando al río. Nos enseñó que debemos cuidarlo para que en un futuro pueda volver a ser aquel río lleno de vida que tanto representa. Estudiante Sara Gil, que nos va a contar su perspectiva sobre esta visita y limpieza que le estamos haciendo al río Manzanares. Como pueden ver, el río Manzanares tiene mucha contaminación. Lo que estamos haciendo las niñas de octavo aquí es sensibilizar a las personas que moran aquí para tener un río más limpio. Hoy vamos a entrevistar a un pescador del río Manzanares. Buenos días, Mariana. Me presento como Jesús. Como ves, este es el río Manzanares, donde salimos nosotros los pescadores. Queremos recuperar el río, estamos en esa, nosotros la cooperativa de los pescadores aquí para recuperar el río porque nuestro pescado no lo podemos coger porque estas aguas negras y esta lluvia nos ensucian el mar, entonces no podemos. ¿Sí me entienden? Entonces necesitamos ¿qué? Coger el pescado para nosotros poder sobrevivir, porque esto es lo que sobrevivimos, de la pesca, ¿sí me entiende? Entonces, que tengan feliz día y que mi Dios me lo bendiga a todos
y necesitamos recuperar el río Manzanares para recuperar nuestros peces. Una habitante del sector de la Tenería nos comentaba que las personas que viven por ahí tiran a los animales muertos al río en vez de enterrarlos. Esta es una de las razones por qué el río Manzanares está tan contaminado. Las personas no tienen sentido de pertenencia y no ven los beneficios que ese río nos puede dar, pero todavía podemos salvar al río Manzanares y todos los ríos contaminados. A los habitantes se le notaba tristeza al recordar cómo era el río Manzanares y cómo está ahora. A pesar de toda esa tristeza se les veía mucha actitud positiva y colaboradora para salvar al río. Hoy nos encontramos con la señora María Victoria. Cuéntanos por qué es importante el río Manzanares. Bueno, el río Manzanares es uno de los 7 ríos que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca al Mar Caribe dentro de la ciudad de Santa Marta. Es, digamos, el más importante en la ciudad porque atraviesa toda la ciudad y es muy afectado por todos esos residuos que encontramos en la desembocadura, dado que de la desembocadura hacia arriba encontramos 18 kilómetros donde encontramos residencias, casas, digamos población. Eso genera que haya una mayor presión sobre los residuos. Muy importante que ustedes como estudiantes investiguen, conozcan cuál es la naturaleza del río, dónde nace, dónde desemboca y sus problemáticas, porque solo un ciudadano bien informado puede generar un buen ejemplo y un buen consejo hacia turistas, una ciudad que es muy visitada, hacia las propias personas que residimos acá y en general, para cuidar nuestro río Manzanares y el Mar Caribe que está en nuestra bahía, porque todo va a llegar al mar. Gracias. Muchas gracias. La mayoría de las personas que habitan cerca del río Manzanares se les nota poco interés por mejorar su calidad de vida en cuanto al manejo de basura. Para concientizar a los habitantes sobre cómo podemos ayudar a que mejore el río, les hicimos unas entrevistas. Nosotras hacemos todo esto con el fin de que las personas estén conscientes que debemos cuidar el río, que aprendamos a reciclar, ya que reciclando evitas que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta. El ciclo de reciclaje tiene distintas etapas. Normalmente comienza en lugares donde se generan una cantidad importante de residuos. Ejemplos directos son nuestros hogares, la oficina o una empresa. Los residuos son recogidos, son transportados hasta las plantas de colección, primer destino de los residuos que generamos diariamente. En las plantas de selección se separan los residuos que llegan mezclados. Este es un proceso en el que se utilizan diferentes métodos. Los residuos separados, según sus propiedades, se reutilizan como materiales reciclados en la fabricación de nuevos productos. Encontramos con Valeria Lozano y ella nos va a comentar sobre la iniciativa de esta actividad. Bueno, mi nombre, como lo dijo la compañera Valeria Lozano, soy de 9º semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena y hoy nos encontramos pues acompañando a estas niñas en esta hermosa iniciativa que tuvieron de verdad contribuir con el ecosistema de manglar que tenemos en el río Manzanares y procurar su preservación siempre va a ser una contribución espectacular por la cantidad de especies de fauna y flora que habita en estos ecosistemas. Y nada, me encanta que jóvenes de los colegios se estén animando también a contribuir con la causa ambiental y la problemática que se presenta en el río Manzanares. Gracias.
Tómate el tiempo de reflexionar y entra a conciencia de tener sentido de pertenencia con nuestro planeta Tierra. No podemos permitir que nuestros ríos se sigan contaminando. El mal nos los estamos haciendo a nosotros mismos. Debemos hablar menos y actuar más. Gracias.